Dos almas, dos pruebas. En un valle escondido entre montañas antiguas, donde el viento parecía guardar secretos de siglos, vivían dos almas destinadas a encontrarse, Elías y María. No eran héroes, no venían de familias poderosas, pero ambos cargaban algo que muy pocos tenían, un propósito que el cielo había sellado con fuego. Elías era un joven que siempre buscaba respuestas. Cada amanecer subía a la colina más alta para preguntarle a Dios: ¿qué esperas de mí? ¿Por qué siento que tengo que hacer algo grande, pero no sé qué es? María, en cambio, tenía el corazón lleno de cicatrices. Había aprendido a confiar en Dios a golpes, lágrimas y silencios. Pero aún así, cada noche elevaba la misma oración: Señor, si todavía tienes un plan conmigo, muéstramelo. Aún estoy dispuesta. Lo que ninguno sabía era que ese era el día en que sus caminos iban a cruzarse, y las pruebas que venían no serían pequeñas. Ese amanecer, mientras Elías bajaba de la colina, vio algo en el horizonte, una luz repentina, brillante como una espada, cayendo del cielo, directo hacia la zona del río. Su corazón se detuvo. ¿Qué fue eso? Y al correr hacia el lugar, sintió que su propia historia estaba a punto de explotar. Pero lo que encontró allí marcaría el inicio de la primera prueba, el encuentro en el río. Elías llegó jadeando a la orilla del río. La luz ya había desaparecido, pero algo quedó. Allí, entre las piedras húmedas, estaba María, arrodillada, con las manos temblando y los ojos abiertos, como si acabara de ver al mismo cielo partirse en dos. ¿Estás bien?, preguntó Elías, sin saber si acercarse o no. María levantó la mirada, aún con la respiración entrecortada. ¿Tú también lo viste? Esa luz cayó justo aquí. Yo venía caminando y... Su voz se quebró. Elías sintió un escalofrío. Lo vi desde la colina. Pensé que era, no sé, una señal. María tragó saliva y con voz suave dijo: lo sentí, no como miedo, sino como si Dios hubiera querido decirme algo urgente. Elías se sentó frente a ella. ¿Y qué crees que quiso decirte? Ella miró el agua moviéndose entre las rocas, como si ahí estuviera la respuesta: que no estoy sola, que algo viene y que necesito estar lista. Elías sintió que esas palabras eran también para él, como si el cielo les hubiera enviado el mismo mensaje, y entonces un sonido retumbó entre los árboles. No era el viento, no era un animal, era una voz, no humana, no audible como una conversación, pero sí, adentro, profunda, vibrando en su pecho. Una voz que decía: dos almas, dos pruebas, un propósito. Elías y María se miraron al mismo tiempo, con los ojos llenos de shock. ¿Lo escuchaste?, susurró ella. Sí, respondió él, y creo que esto apenas empieza, porque mientras hablaban, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. El temblor que despertó el camino. El suelo vibró como si algo debajo de la tierra estuviera despertando. María se aferró al brazo de Elías. ¿Qué está pasando? El río. El agua se está moviendo demasiado rápido. Elías la sostuvo para que no cayera. El temblor no era normal, no era fuerte, pero era intencional, casi como un latido. Esto no es un simple temblor, dijo él. Es como si algo quisiera guiarnos. El río empezó a brillar, no con luz del cielo, no con reflejos, sino con un resplandor que nacía desde abajo, desde lo profundo. Una corriente de luz azulada marcó un camino río arriba, serpenteando entre rocas y árboles. María dio un paso, aún temblando. Elías, ¿y si esta es la prueba? ¿Y si Dios nos está diciendo que lo sigamos? Elías tragó saliva. Cada parte de él gritaba que era una locura, pero la paz en su pecho era más fuerte que su miedo. Si es una prueba, respondió él, entonces no pienso dejarte sola. Ella lo miró con un alivio que casi parecía esperanza, y juntos, despacio, empezaron a caminar siguiendo la luz. Pero apenas habían avanzado unos metros, el temblor se detuvo. El bosque quedó en un silencio tan profundo que parecía que el mundo contuviera la respiración. Entonces, desde algún lugar del sendero, se escuchó un crujido lento, pesado, como pasos. María se detuvo. No estamos solos. Elías apretó la mandíbula. Sea lo que sea, es parte del camino. Una sombra apareció entre los árboles alta.
inmóvil, y la luz del río comenzó a parpadear, como si anunciara que la primera prueba estaba por comenzar. La sombra que hablaba en silencio. La sombra dio un paso hacia adelante, y lo que apareció entre los árboles no era un animal, ni un enemigo, ni un monstruo. Era un anciano, pero no un anciano común. Su túnica parecía hecha de niebla, sus ojos brillaban como si guardaran siglos de historias, y cada paso suyo hacía que las hojas del suelo se movieran como si lo saludaran. María sintió que el aire cambiaba a su alrededor, como si la atmósfera se volviera más profunda, más viva. ¿Quién es usted?, preguntó ella con un hilo de voz. El anciano sonrió. Una sonrisa tranquila, pero tan intensa que hizo que Elías retrocediera medio paso. «Soy aquel que observa los caminos», dijo, «el que ha visto a muchos rendirse y a pocos avanzar». Elías frunció el ceño. «¿Y por qué nos sigues?». El anciano inclinó ligeramente la cabeza. «Porque no los sigo, los esperaba». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Esperaba a nosotros?». «Sí», contestó él sin dudar. «Dos almas que cargan dolores que aún no entienden, dos corazones que han pedido dirección y no se dieron cuenta de que Dios ya había respondido». Elías abrió los ojos, sorprendido. ¿Cómo lo sabía? Sus preocupaciones, sus miedos, sus dudas. El anciano levantó la mano y señaló el sendero iluminado por el río. «Este camino no es para los fuertes», dijo. «Es para los sinceros, para los que se atreven a avanzar aún llorando, aún temblando, aún sin saber qué habrá al final». María sintió que la garganta se le hacía un nudo. El anciano dio un paso más. «Pero antes de seguir, deben enfrentar la primera verdad. Lo que más les pesa no es lo que cargan, sino lo que callan». El silencio cayó como un golpe. Elías bajó la mirada. María apretó los labios. El anciano señaló hacia un claro detrás de él. «Si desean continuar, deben cruzar por ahí. Pero cuidado. Ese sendero muestra no lo que está afuera, sino lo que está adentro». Y la luz del río parpadeó por última vez, iluminando el inicio del claro. «La primera prueba», susurró el anciano, «ya comenzó. El camino donde habla el alma». María y Elías intercambiaron una mirada nerviosa. El claro al que el anciano señalaba parecía tranquilo, demasiado tranquilo. No había viento, no había pájaros, no había sonidos, solo un silencio tan profundo que hacía eco dentro del pecho. Elías tragó saliva. «María, si quieres esperar aquí, yo...». «No», lo interrumpió ella, firme aunque la voz temblaba. «No vine hasta aquí para retroceder, y tampoco voy a dejarte solo». Elías sonrió, agradecido, y juntos dieron el primer paso hacia el claro. Apenas cruzaron la línea de árboles. El mundo cambió. Las hojas del suelo comenzaron a moverse como si respiraran. El aire se volvió espeso, cargado de algo invisible pero pesado, y frente a ellos, como proyectadas por una luz que venía desde su interior, aparecieron imágenes, no fantasmas, no criaturas, sino recuerdos. María vio el rostro de su madre llorando en la cocina. Vio el día en que prometió no fallar nunca más, y el día en que se derrumbó, sintiendo que había fallado igual. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no es real», susurró, retrocediendo. Elías la sostuvo del brazo. «Lo es», dijo él en voz baja. «Es real, porque somos nosotros». Pero mientras María enfrentaba sus recuerdos, Elías vio los suyos. Se vio a sí mismo, más joven, empacando una maleta, huyendo de responsabilidades que había prometido asumir. Se vio gritando de enojo cuando en realidad estaba lleno de miedo. Se vio rechazando ayuda porque pensó que ser débil lo hacía menos valioso. Los recuerdos lo rodearon como una tormenta silenciosa. «No me gusta esto», murmuró Elías. «No quería volver a ver esto». María lo miró. «Quizá por eso estamos aquí». El claro vibró, como si respondiera a sus palabras. Las imágenes se intensificaron, ahora más cercanas, más fuertes, más dolorosas. El anciano había dicho: «Lo que más les pesa no es lo que cargan, sino lo que callan». Y ahora entendían por qué el primer paso de su prueba no era pelear, ni correr, ni entender. Era atreverse a mirar. María respiró hondo. «Elías, creo que si no enfrentamos esto, el camino no nos va a dejar seguir». Él asintió,
con el corazón latiendo a mil. Entonces, enfrentémoslo juntos. Apenas dijeron esas palabras, las imágenes comenzaron a acercarse, tomando forma, como si los recuerdos quisieran hablar. El claro esperó en silencio. La primera confesión estaba a punto de salir. El camino donde habla el alma. María y Elías intercambiaron una mirada nerviosa. El claro al que el anciano señalaba parecía tranquilo, demasiado tranquilo. No había viento, no había pájaros, no había sonidos, solo un silencio tan profundo que hacía eco dentro del pecho. Elías tragó saliva. «María, si quieres esperar aquí, yo...» «No», lo interrumpió ella, firme aunque la voz temblaba. «No vine hasta aquí para retroceder, y tampoco voy a dejarte solo». Elías sonrió, agradecido, y juntos dieron el primer paso hacia el claro. Apenas cruzaron la línea de árboles. El mundo cambió. Las hojas del suelo comenzaron a moverse como si respiraran. El aire se volvió espeso, cargado de algo invisible pero pesado, y frente a ellos, como proyectadas por una luz que venía desde su interior, aparecieron imágenes, no fantasmas, no criaturas, sino recuerdos. María vio el rostro de su madre llorando en la cocina. Vio el día en que prometió no fallar nunca más, y el día en que se derrumbó. Sintiendo que había fallado igual, sus manos comenzaron a temblar. Esto no es real», susurró, retrocediendo. Elías la sostuvo del brazo. «Lo es», dijo él en voz baja. «Es real, porque somos nosotros». Pero mientras María enfrentaba sus recuerdos, Elías vio los suyos. Se vio a sí mismo, más joven, empacando una maleta, huyendo de responsabilidades que había prometido asumir. Se vio gritando de enojo cuando en realidad estaba lleno de miedo. Se vio rechazando ayuda porque pensó que ser débil lo hacía menos valioso. Los recuerdos lo rodearon como una tormenta silenciosa. «No me gusta esto», murmuró Elías. «No quería volver a ver esto». María lo miró. «Quizá por eso estamos aquí». El claro vibró, como si respondiera a sus palabras. Las imágenes se intensificaron, ahora más cercanas, más fuertes, más dolorosas. El anciano había dicho: «Lo que más les pesa no es lo que cargan, sino lo que callan». Y ahora entendían por qué el primer paso de su prueba no era pelear, ni correr, ni entender. Era atreverse a mirar. María respiró hondo. «Elías, creo que si no enfrentamos esto, el camino no nos va a dejar seguir». Él asintió, con el corazón latiendo a mil. «Entonces, enfrentémoslo juntos». Apenas dijeron esas palabras, las imágenes comenzaron a acercarse, tomando forma, como si los recuerdos quisieran hablar. El claro esperó en silencio. La primera confesión estaba a punto de salir. «Lo que no se dice, también camina contigo». El nuevo sendero se extendía ante ellos como un corredor estrecho entre árboles altísimos. Las ramas se inclinaban sobre sus cabezas, formando una especie de túnel natural. La luz era tenue, casi dorada, pero algo en el aire pesaba distinto, como si el bosque hubiese escuchado sus confesiones, y ahora quisiera escuchar lo que faltaba. María lo sintió primero. Un cosquilleo en la nuca, una presencia detrás. «Elías, ¿sientes eso?», preguntó, bajito. Él se detuvo, no por el miedo, sino porque escuchó un crujido claro, firme, justo a su espalda. Se voltearon al mismo tiempo. El sendero por el que habían venido estaba vacío, pero no era un vacío normal. Era un vacío expectante, un vacío que respira. Elías tragó saliva. «No hay nadie, ¿verdad?». María negó lentamente, aunque no estaba del todo segura, porque entonces lo vieron. Una sombra, no una criatura, no un monstruo, nada físico. Una sombra de ellos mismos, como si sus temores aún no dichos hubieran tomado forma. Era vaga, borrosa, como humo oscuro, pero seguía sus pasos. «¿Eso salió del claro?», preguntó Elías, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. «No», dijo María con el corazón acelerado. «Eso salió de nosotros». Se quedaron en silencio un momento, escuchando el sonido de sus propios latidos rebotar entre los árboles. El sendero se estrechó un poco más. La sombra no avanzó, solo los observaba, como si esperara que siguieran caminando. «Creo que no nos va a atacar», dijo María, aunque la duda le temblaba en la voz. «Pero tampoco va a desaparecer».
Elías respiró hondo. Entonces significa que lo que dijimos no fue todo. María bajó la mirada. Lo que más le pesaba, lo que nunca se había atrevido ni a pensar, seguía allí, atrapado en su pecho. Y lo mismo ocurría con Elías. La sombra no era un castigo, era un recordatorio, un todavía falta. El camino decidió hablar a su manera. Una brisa helada se levantó, empujándolo suavemente hacia adelante. No era una amenaza, sino una instrucción. «Quiere que sigamos», susurró María. «Quiere que terminemos lo que empezamos», añadió Elías. Y aunque la sombra los seguía como una segunda piel, los dos dieron un paso adelante, sabiendo que cada paso los obligaría a mirar más profundo, porque el sendero del alma no aceptaba medias verdades. Y en la próxima parte del camino, las verdades ocultas empezarían a hablar por sí solas. Dos caminos, dos verdades. El bosque se volvió más silencioso, demasiado silencioso. Ni un ave, ni un insecto, ni el viento atreviéndose a mover una sola hoja. María y Elías avanzaron despacio, sintiendo cómo la sombra detrás de ellos se deslizaba sin ruido, como si flotara. Era inquietante, sí, pero también inevitable. Y entonces, sin aviso, el sendero se partió en dos, no en una curva suave, no en una bifurcación amable. Fue un quiebre abrupto, como si la tierra hubiera sido rasgada por una mano invisible. A la izquierda, un camino cubierto de luz blanca, pura, casi cálida. A la derecha, un túnel de árboles retorcidos, tan oscuro que parecía absorber el aire. Elías frunció el ceño. «María, ¿sientes eso?» Ella asintió, porque cada camino tiraba de uno de ellos, como si los conociera desde antes de nacer. Dijo María, señalando el de luz, «me está llamando». «Y respondió Elías, tocándose el pecho al mirar el oscuro, «me está desafiando». Y cuando intentaron dar un paso juntos hacia el mismo sendero, el bosque mismo les bloqueó el paso. La tierra tembló suavemente. Raíces salieron de la nada como serpientes de madera, entrelazándose frente a ellos, impidiéndoles avanzar. Un mensaje clarísimo. Cada alma tiene su prueba, cada verdad, su propio camino. María tragó saliva, mirando a Elías con una mezcla de miedo y respeto. «Parece que tenemos que separarnos». Elías apretó los labios. «No quiero dejarte sola». Ella sonrió apenas, un intento dulce y valiente. «No estaremos solos, Dios está aquí. Y tú sabes que es cierto». Elías suspiró profundamente y asintió. La sombra detrás de ellos comenzó a dividirse también, partiéndose como humo en dos formas distintas. Una más luminosa que se acercó a María, y otra más oscura que se quedó junto a Elías. Era simbólico, era potente, era inevitable. María dio un paso hacia su camino de luz, y sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si por fin fuera a entender la parte de sí misma que siempre había temido mirar. Elías dio un paso hacia la oscuridad, y sintió un golpe de sinceridad interna tan fuerte que casi le cortó la respiración. Antes de separarse, se tomaron de las manos un segundo. «Nos vemos al final del sendero», prometió María. «Más fuertes», respondió Elías. «Más sinceros», agregó ella. «Más nosotros», concluyó él. Y entonces, finalmente, soltaron sus manos. El bosque exhaló, y cada uno se adentró en su propio destino. La luz que desnuda, la sombra que habla. María, camino de luz. El sendero de María brillaba, pero no con una luz suave. Era intensa, casi agresiva, como si quisiera atravesarla, leerla, desnudarla por dentro. Cada paso que daba hacía que la luz reaccionara. Pulsaba, vibraba, se acercaba a ella como un sol respirando. «Esto no es solo luz», susurró María. «Es verdad», y tenía razón, porque apenas avanzó unos metros, la claridad comenzó a proyectar imágenes frente a ella. No escenas externas, sino recuerdos suyos. María, negando ayuda cuando la necesitaba. María, sonriendo mientras por dentro estaba rota. María, cargando más de lo que podía solo para demostrar que podía con todo. La luz le mostraba algo que nunca había querido admitir. Su mayor prueba no era soportar, era permitir que otros también la sostuvieran. María sintió un nudo en la garganta. Esta prueba
Iba directo a lo más íntimo de ella. Dios, ¿de verdad tengo que ver todo esto? Una brisa cálida respondió. No palabras, pero sí un entendimiento. Para sanar primero hay que ver María. Respiró hondo, apretó sus puños y siguió caminando. Cada paso dolía, cada recuerdo pesaba, pero también cada verdad la hacía más ligera. La luz no la quemaba, la estaba revelando. Elías, camino de sombra. Elías entró en la oscuridad y, para su sorpresa, no sintió miedo, sino alivio. El silencio aquí era diferente al del bosque, no amenazante, sino íntimo. Un silencio que escuchaba. La sombra siempre había sido un símbolo de terror para él, pero aquí, envuelto en ella, Elías se dio cuenta de algo inquietante. No todo lo oscuro es malo, murmuró. Y entonces, una voz suave, demasiado real para ser su imaginación, susurró desde lo profundo. No temas a la sombra, teme lo que has ocultado en ella. Elías sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sombras comenzaron a tomar forma alrededor suyo, pero no eran monstruos, ni criaturas, eran siluetas, suyas. Elías, dudando de sí mismo. Elías, huyendo de responsabilidades. Elías ocultando su dolor detrás de sarcasmo y fuerza. Su prueba era clara. No debía luchar contra la oscuridad. Debía enfrentar la propia. Está bien, dijo Elías, respirando profundo. Estoy listo. La sombra pareció asentir, y se abrió frente a él, como un portal hacia su interior. Cuando dos almas avanzan, María era desnudada por la verdad, Elías era confrontado por lo oculto. Dos caminos distintos, dos pruebas necesarias, dos almas que avanzaban, sabiendo que lo que iban a descubrir podía cambiarlo todo porque al final de cada sendero, algo o alguien los esperaba. El espejo del alma y la voz del fondo. María, el espejo que no miente. La luz terminó guiando a María hasta una estructura inesperada. Un espejo alto, antiguo, con un marco dorado que parecía vivo, como si respirara. Pero el verdadero impacto vino al asomarse, porque el espejo no reflejaba su cuerpo, reflejaba capas de ella. Primero vio a la María insegura, temerosa de decepcionar, luego a la María que se había esforzado por ser fuerte hasta romperse, después a la María que había amado sin medida, aunque eso le costara lágrimas que nunca dijo, y poco a poco, la imagen comenzó a cambiar. La luz construyó una nueva silueta, una María firme, una María que sabía cuándo parar, una María que no cargaba sola, una María que entendía su valor, más allá de lo que hacía o lo que daba. María se acercó al espejo con el corazón latiéndole fuerte. ¿Eso soy yo?, preguntó con un hilo de voz. La luz respondió aumentando su brillo, bañándola en calidez. El espejo se iluminó y dejó escrita sobre el reflejo una frase: no te creé para ser fuerte siempre, sino para aprender a apoyarte en mí. María sintió cómo algo dentro de ella se ablandaba, como si un peso enorme por fin cayera al suelo. Dios, gracias, susurró mirando al cielo. Estoy cansada de intentar ser suficiente. Enséñame a descansar en ti. Y el espejo se abrió, como una puerta. Elías, la voz que quiebra y reconstruye. En la oscuridad, Elías avanzaba lento, escuchando su propia respiración. La sombra lo envolvía, pero no lo consumía. Era como caminar dentro de un gran abrazo que no prometía comodidad, pero sí verdad. De pronto, un punto diminuto de luz apareció frente a él, una estrella en medio de un océano de negro. Y desde esa luz, una voz, profunda, tierna, pero firme, lo llamó Elías. Su nombre, dicho de una forma que nadie lo había dicho nunca. Él tragó saliva. Aquí estoy. La voz continuó. Te escondiste para evitar decepcionar, pero en tu escondite te perdiste de quién podías llegar a ser. La sombra a su alrededor comenzó a temblar, revelando imágenes suyas huyendo de retos, evitando emociones, buscando protección en la soledad. Lo sé, admitió con un nudo en la garganta. He corrido de todo, incluso de ti. La luz creció un poco, cálida, sin reproche. No estoy aquí para castigarte, sino para decirte algo que debiste oír hace mucho. Elías contuvo el aliento, y la voz concluyó. No eres débil por sentir,
Eres fuerte porque, aún roto, sigues caminando. Las sombras se separaron como cortinas, y el pequeño punto de luz se convirtió en un camino que lo invitaba a avanzar. Elías respiró hondo, por primera vez sin miedo. Entonces, voy hacia ti. 2 almas, 2 puertas, María. Con una puerta de luz abierta ante ella, Elías, con un sendero iluminado en medio de la noche. 2 almas transformadas, pero sus caminos, aunque distintos, estaban por encontrarse.